Se lo habíamos anunciado, hoy contamos con una invitada especial en los estudios de 7 Televalencia. Es vicepresidenta segunda del Gobierno valenciano y con 3 áreas importantes: servicios sociales, igualdad y vivienda. Hoy en Ágora recibimos a Susana Camarero. Licenciada en Derecho y experta en igualdad y diversidad, cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión pública. Susana Camarero es la nueva vicepresidenta del Gobierno valenciano, además de dirigir la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Abogada de 53 años, en su larga trayectoria en la gestión pública, ocupó entre 2014 y 2016 la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad durante el Gobierno de Mariano Rajoy. También ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados y en el Senado. A nivel autonómico fue secretaria primera de la Mesa del Escorch, además de estar al frente de la Secretaría General del Partido Popular en Valencia. En los últimos años, Susana Camarero centraba su actividad profesional en el sector privado, en el asesoramiento a empresas y a entidades en materia de políticas de igualdad y diversidad. Esta noche, en Ágora, conocemos a fondo a Susana Camarero, la vicepresidenta del Gobierno valenciano y secretaria del Consejo. Vicepresidenta, consellera Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Habéis ido al baúl de los recuerdos con las imágenes. Me habéis sorprendido. Sí, ha pasado el tiempo muy deprisa. Pasado. Sí. Lleva mucho tiempo en política, Susana Camarero. En política y fuera de la política. ¿También? Me ha dado tiempo a estar un tiempo fuera. Sí. ¿Cómo es ese momento en el que le llama el presidente de la Generalitat? Todavía no lo era, iba a convertirse, Carles Mazón, para decirle: Susana, te quiero en mi equipo. Bueno, no fue una llamada, fue presencial y fue un poquito más largo, pero yo estaba en Madrid, lo habéis dicho en la entradilla, ¿no? Estaba en la empresa privada, me había desplazado a Madrid hacía ya algunos meses, había hablado con él antes de irme y le había explicado que era mi momento de estar fuera, de hacer otras cosas, que le ayudaba desde fuera. Y me llamó y me planteó... en distintos momentos de conversación me planteó el tema y cuando, pues al principio tanteó y luego ya planteó directamente la materia y claro, si una persona a la que respetas, a la que quieres, que es amigo tuyo desde hace mucho tiempo, a la que tienes la consideración que yo tengo por Carlos Mazón y te llama y te ofrece esta macroconsellería con rango de vicepresidenta, de secretaria del Consell. La verdad es que él me dijo: tienes 24 horas para pensarte. Le dije: no te puedo. La respuesta es sí, es decir, ya llamaré a casa y ya me pelearé yo con los míos y ya me organizaré con la empresa donde trabajo, pero no te puedo decir que no. No se podía perder esta oportunidad y sobre todo convertirse en la mujer fuerte, como la titulan ya muchos medios de comunicación, de Carlos Mazón. ¿Le ha cambiado mucho la vida, Susana? Bueno, no, he dejado de tener vida, básicamente. Ahora me dedico prácticamente solo a trabajar. Hay días enteros que no veo a mi hijo, porque cuando llego ya está durmiendo y cuando me voy tampoco él está. Con lo cual hay días enteros en los que no lo veo. Sí ha cambiado. Eso es la parte más dura, ¿no? La parte más dura es perder tu vida personal, familiar, el no tener tiempo para nada. El otro día comía con un amigo y me decía: ¿y qué haces además de trabajar? Y digo: seguir trabajando. se te acaban las posibilidades de hacer muchas cosas, pero bueno, es un momento de la vida. Yo también lo veo como un momento de la vida, que he pasado por varias situaciones, etapas en distintas responsabilidades. Unas pues en el Parlamento, lo decíais, en el Congreso, en el Senado, antes aquí en las Cortes Valencianas, luego en el Ministerio, luego en mi casa y trabajando en la privada. Y ahora vuelvo, es una etapa que hay que hacer y yo tengo mucho sentido de la responsabilidad y el compromiso. Y además en áreas que le han dado, en la que tiene muchísima experiencia, y eso es todo... Bueno, pues una ventaja también importantísima. Consellera, vicepresidenta, se convierte en una de las mujeres fuertes, como decíamos, de Carles Mazón. ¿Cómo es ese momento en el que uno llega a la consellería? ¿Está todavía en ese proceso de diagnóstico de cómo dejaron estas consellerías el gobierno del Botanic? Tengo la imagen casi completa, pero no completa. Estamos diagnosticando, lo que pasa es que a la vez hay que tomar decisiones. En el día a día surgen muchas decisiones y luego también decisiones globales, decisiones de un espectro más amplio, ¿no? Más políticas, más de por dónde tiene que ir determinadas gestiones.
Y en ese diagnóstico la verdad es que yo me he encontrado en una situación bastante peor de la que esperaba, la verdad, Silvia. Yo creo Especialmente que en servicios sociales, de igualdad. eso es. En vivienda es que de la nada pues todo es mejorable, ¿no? Pero en lo otro sí, porque no partes de la nada, partes del menos mucho. ¿Por qué? Porque lo que más me quita el sueño en este momento, además de otras muchas cosas, ¿no? Pero en este momento es pagar las deudas que me he encontrado. O sea, son tantas y tantas y tantas las miles de facturas que se han quedado en los cajones sin pagar, las muchas entidades que se han quedado sin cobrar, entidades que atienden a menores, que atienden a mayores, que atienden a personas con discapacidad, que atienden a los y las más vulnerables de esta comunidad, a las que no se han pagado desde hace meses, algunas incluso facturas de hace 2 años. Yo necesito resolver esta situación, yo quiero resolver esta situación, yo tengo el compromiso de resolver esta situación. No pueden las entidades prestar un servicio adecuado si están sin cobrar por parte de la Administración. Por lo tanto, en eso estamos, en ver cuánto se debe, cómo lo pagamos y a partir de ahí pues seguir mejorando la situación de las entidades y por lo tanto de las y los trabajadores que viven en esas entidades y de los usuarios y de las usuarias, que son mi principal problema. O sea, a mí me preocupa mucho cómo están nuestros centros de infancia, me preocupa mucho las listas de espera para residencias de mayores, para las listas de espera de la dependencia, las listas de espera de la discapacidad que llegan hasta 2 y 3 años han llegado con el gobierno del Botanic. A mí de verdad me quita el sueño. O sea, estas hogueras, a pesar del esfuerzo que habéis hecho por disimulármelas, son producto de no poder dormir porque el peso de la responsabilidad de la que me hablabas antes es enorme. ¿Y qué ha pasado con estas facturas? Porque no se pagaban cuando tocaba. ¿Esto es la lentitud de la burocracia de la Administración? No tiene nada que ver. No es un problema de burocracia, es un problema de responsabilidad y de gestión. Cuando tú tienes un contrato y dejas vencer el contrato y no vuelves a contratar, se llama enriquecimiento injusto. Y nos hemos encontrado con muchas situaciones de estas y, por lo tanto, no se ha pagado lo que se debía. No se han hecho los contratos, no se han licitado los contratos de muchas de las residencias o de los centros y se han dejado de pagar porque el sistema de pago es más lento y no es el ordinario de que van entrando y van cobrando inmediatamente. Entonces es mala gestión y falta de compromiso y de responsabilidad del gobierno anterior, que no ha pagado lo que debe, que se ha comprometido mucho más. Yo creo en la gestión, yo gestiono esta consellería, como me pasó antes cuando estaba en el ministerio, como si fuese mi hogar, mi casa. ¿Sí? O sea, mi economía doméstica. Entonces, igual que no gasto de más, no me comprometo de más. Yo no puedo gastar el dinero de los valencianos y de las valencianas como si fuese confeti. Yo necesito gastar, o creo que tengo que gastar, como si fuese mi casa. Lo que tenemos lo gastamos de la forma más eficiente posible. No me comprometo a algo que no puedo hacer. Esta mañana he tenido una concentración, manifestación de sindicatos UGT pidiendo una ampliación salarial. Les he dicho, dejarme tiempo para ver cómo solucionamos los problemas, darme margen de confianza para ver cómo solucionamos. Yo no puedo solucionar en menos de 100 días que llevo lo que en 8 años se ha estropeado. Yo necesito pagar a las entidades, porque eso garantiza que los y las trabajadoras de los centros, que son sigan ejerciendo esa labor tan importante. Porque tengan la seguridad de un contrato, tengan la seguridad de un contrato y tengan la seguridad de un salario. Y a partir de ahí mejoremos las condiciones económicas y las condiciones salariales, por supuesto. Ya me gustaría a mí poder decir, venga, ¿cuánto queréis? Ya me gustaría a mí, pero el dinero de los valencianos hay que gestionarlo con responsabilidad. Y esto es a lo que yo me comprometo. Susana, se va a resolver, vicepresidenta, se está en ello. Pero no es fácil. No es fácil ni va a ser inmediato. Ni va a ser inmediato. Quiero decir, yo me he comprometido a, en los próximos meses, pagar las facturas que se deben y probablemente haya que hacer un plan de choque para pagar facturas, porque no hay dinero en la Consellería para pagarle. Por lo tanto, tendré que ir a papá de Hacienda y decirle, oye, a la consellera Ruth Merino, decirle, por favor, vamos a hacer esto. Porque es que si no, las entidades siguen sin cobrar y yo lo que no quiero es hacer la pelota más gorda, de verles cada vez más, porque insisto, de ver a las entidades, da igual entidades sin ánimo de lucro o entidades o empresas, es perjudicar a los trabajadores y a las trabajadoras de esas entidades. Y hablamos de creación de empleo también, por supuesto. En todo este escenario que nos está explicando entra también las ayudas a la dependencia. Y aquí tenemos también a los familiares de personas con temas tan delicados como esta dependencia que están reclamando ahora recibir también el incremento de forma urgente que no se realizó, ya que tienen dificultades para llegar a final de mes.
escenario también complicado, La el mismo que nos acaba de explicar, La Susana. dependencia, yo he explicado en las Cortes y lo explico, intento explicarlo de la forma más sencilla posible. En el mes de mayo, la consellera anterior, Aitana Mas, pidió un crédito de Compromís, recuerdo, pidió un crédito a Hacienda que era del Partido Socialista y no se lo concedieron. Y por lo tanto, en el mes de mayo se paralizó la dependencia. Hubo un recorte de prensa que alguien decía se tiró el boli. Es decir, nunca más se hizo nada por los expedientes de dependencia, se paralizó. Eso ha hecho que vayan creciendo las deudas en dependencia, es decir, las listas de espera en dependencia, y nosotros nada más llegar pedimos al Gobierno una ampliación de crédito de 39,5 millones y con esa ampliación estamos haciendo frente a todas esas personas que se quedaron sin pagar durante todos estos meses, desde mayo, insisto, hasta agosto, que pudimos regularizar la situación y hemos conseguido sacar más de 11.500 expedientes, regularizar esa situación. Y estos ya están cobrando ese incremento salarial. Y nos hemos comprometido a regularizar el resto de los incrementos salariales que se han puesto en marcha en el mes de julio, es decir, que se ha pedido por parte del Gobierno de España, del que hablaremos ahora, durante lo que queda de año. Es decir, en estos meses, 2-3 meses que nos quedan hasta finalizar el año, iremos, pero eso también son expedientes que hay que hacer y técnicamente tardan un poquito, con lo cual sí tenemos el compromiso de que todo el mundo antes de finalizar el año cobre lo que tiene que cobrar, es decir, lo que el Gobierno de España ha incrementado en las prestaciones de dependencia. Ahora, vamos al Gobierno de España, claro, que nos ha obligado a las comunidades autónomas a hacer un incremento en las prestaciones de dependencia, pero sin embargo no cumplen con su obligación. El Gobierno de España tiene que dar a las comunidades autónomas por ley, ¿vale? La ley le exige que pague el 50% de la dependencia. Están en el 21 en la Comunidad Valenciana. Somos una de las comunidades autónomas peor financiada respecto a la dependencia. Tenemos una deuda de los años de gobierno de Pedro Sánchez de 1.340 millones de euros. Es decir, Pedro Sánchez debe a esta comunidad en materia de dependencia 1.340 millones de euros. 1.340 millones de euros que nos resolverían la lista de espera. Totalmente. Y tendríamos 0 personas dependientes en la lista de espera. Y mientras tanto, carga sobre las arcas de la Administración valenciana, es decir, sobre los impuestos de todos los valencianos y las valencianas que hoy nos están viendo, el coste de la dependencia. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha pasado de nosotros. Porque una vez más, en esto también, no nos paga lo que nos debe. Bueno, además hablamos de la infrafinanciación que no nos llega también y que repercute en esa calidad de vida. Bueno, pues una situación complicada, Susana. Me imagino que todo esto se tiene que reconducir también, parálisis ahora a nivel nacional con ese debate de esa investidura que todavía no sabemos si saldrá adelante, de la que le preguntaremos también. El mensaje, por tanto, que trasladaría a todos esos telespectadores tranquilidad, llegará. Tranquilidad, confianza en el gobierno del cambio, en el gobierno del presidente Mazón. Van a cobrar y van a cobrar, espero no irme mucho, antes de terminar el año. Desde luego van a cobrar y se ha reactivado todos los pagos de la dependencia que, insisto, estaban parados desde el mes de mayo y que han disparado las cifras de listas de espera. Por cierto, hacemos ese paréntesis en clave nacional, cómo está viendo las conversaciones para conseguir esa investidura de Pedro Sánchez, sobre todo con el tema de la amnistía. ¿Cree que volveremos a votar los españoles o finalmente le saldrán los números a Pedro Sánchez? Pues, por desgracia para los españoles, yo creo que a Pedro Sánchez no le importa trocear España, vender España de la forma que sea, solo por aguantar un tiempito más, que no creo que sea largo, al frente del gobierno. Yo creo que ha demostrado. La foto de Bildu, si no le importa hacerse la foto con Bildu, no le importa nada más. Y yo creo que, insisto, para desgracia de los españoles y especialmente de los ciudadanos y de las ciudadanas de la Comunidad Valenciana, vamos a tener gobierno de Sánchez. Y ahí sí que les aseguro que el gobierno de Mazón va a estar reivindicando lo nuestro y va a estar haciendo una oposición férrea a cualquier cosa que afecte a el progreso y la calidad de vida de los valencianos y de las valencianas. Seremos los más exigentes y los más reivindicativos para defender lo nuestro frente a quien sea, pero especialmente frente a un gobierno que ya sabemos cómo se las ha jugado, que ya hemos visto en los años que lleva gobernando Pedro Sánchez cómo ni hemos obtenido la financiación, se ha intentado tocar nuestras señas de identidad, nuestra lengua, no ha habido
tenido. El agua es una reivindicación fundamental, las cerámicas, que son tantas y tantas las deudas de Sánchez con esta comunidad, que desde luego ahí estaremos desde el Gobierno para reivindicarlos y para solicitarlos. Bueno, pues esa es la opinión al respecto de nuestra invitada hoy. Recibimos a la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. La vimos en esa comparecencia en Les Corts Valencianes, donde dio a conocer esa hoja de ruta que tiene pensada para los valencianos en los próximos 4 años. Nos anunció ese modelo de renta valenciana de inclusión para convertirla, decía, en una prestación promocional y compatible con el trabajo. ¿Qué nos puede adelantar sobre este proyecto destacado de su consellería? Sí, estamos ya trabajando con ella. De hecho, ya estamos invitando a personas que cobran la renta y a que vengan a la consellería también a ayudarnos, pero hemos puesto el proceso, hemos iniciado el proceso de reforma. Fíjate que la renta valenciana la están cobrando en la actualidad 33.000 titulares, que afecta por lo tanto a unas 67.000 personas. Es decir, hay un número importante, pero es una renta que debe ser reformulada. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no consiste en ayudar a las personas con una ayuda económica exclusivamente, sino que requiere también un acompañamiento social, laboral o sociolaboral, es decir, un itinerario. A las personas no solamente les puedes dar una ayuda económica, sino ayudarles, acompañarles a que rehagan su vida, a que encuentren un futuro. No consiste en que tengan siempre esa ayuda, sino que a lo largo del tiempo tengan que ir, no necesiten esa ayuda y puedan ir llegando a tener un trabajo. Pero en el intermedio, es decir, mientras se van encontrando trabajo o con un trabajo, si el trabajo, por muy digno que sea, no cubre las necesidades básicas de esa persona o de la familia, porque normalmente las rentas abarcan a varias personas, es decir, a una familia, pues tendrán ese complemento. Es decir, una persona que trabaja, que tiene hoy renta valenciana, mañana encuentra un trabajo temporal de unas horas, pues se reducirá una parte de la renta, pero se le mantendrá la renta, porque actualmente si no la pueden perder. Yo no quiero que pierdan la renta, quiero que sigan viviendo bien y que adaptemos la renta a la parte laboral. Pero es muy importante saber que la renta no es algo que se dé a una persona, a una familia para siempre, sino ayudándoles, acompañándoles a mejorar su vida y tener un futuro, que es lo que se trata. Y luego hay rentas, me daban los datos estos días cuando estudiábamos el modelo. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que hay pensiones no contributivas de un pensionista o una pensionista mayor que reciba 400 y pico euros de pensión, y lo que hace la renta es complementarle en unos 190 euros más para que tenga un salario digno para poder vivir. Entonces, ahí no vamos a exigir itinerario de inserción laboral, pero sí ese acompañamiento. Entonces, esas modalidades distintas de renta son las que estos momentos trabajando, insisto, hablando con ellos. ¿Será una realidad para cuándo, vicepresidenta? Pues para el año que viene, pero ya se ha iniciado, quiero decir, ya ha empezado. De hecho, mañana es viernes, pero el siguiente, creo que no es mañana, que es el viernes siguiente, tenemos convocadas a personas usuarias de la renta en la consellería, las que saludaremos y veremos para que nos vayan contando qué se están encontrando, porque queremos escuchar algo importante de este Gobierno es que nosotros queremos trabajar con la gente, es decir, ayer presentamos la ley del voluntariado, bueno, ya habíamos iniciado los trámites, pero ayer hicimos una jornada con las entidades del voluntariado porque queremos escuchar las propuestas, y la ley del voluntariado no va a ser la ley de Carlos Mazón, sí va a ser una de las primeras leyes de este Gobierno, pero no queremos que sea una ley del Gobierno, queremos que sea una ley de las entidades. Pues con la renta lo mismo, cada cosa que modifiquemos queremos escuchar al sector, queremos escuchar a los expertos, a las expertas, y en este caso a los usuarios y a las usuarias de la renta, para que nos digan, pues mira, si tiras por aquí o nos estamos encontrando con estos problemas, o esto yo lo haría así, y escuchando a todo el mundo. Para adaptar a la realidad realmente. Eso es, para bajar, y porque al final no tenemos que creernos más listos que nadie, tenemos que ayudarnos de quienes más saben para llegar al mejor objetivo, que es la mejor renta posible para atender a las personas que más nos necesitan. Bueno, pues esa es la hoja de ruta en este aspecto, renta valenciana de inclusión. Hoy hemos dicho a los valencianos que teníamos una invitada especial en plato, y hay ciudadanos que quieren hacerle preguntas. ¿Dispuesta a contestarlas, Susana Camarero? Venga, pues vamos con la primera pregunta de la calle a la vicepresidenta del Gobierno valenciano. Quina ha sigut la primera mesura que ha pres la consellera del Govern valencià, Susana? La primera medida que tomó.
Pues ahí me pillas. Además de pagar deudas, que es de las cosas de las primeras medidas que llevamos al gobierno, es que estamos yendo muy rápido, ¿no? Y entonces hemos puesto en marcha la ley del voluntariado, hemos puesto en marcha la modificación de la renta valenciana, la modificación del decreto de tipologías, hemos comprado Sociopolis, un edificio que hoy mismo ha salido la convocatoria para 33 viviendas de protección oficial que vamos a destinar a familias jóvenes. Luego, si queréis, te lo explico un poco más cómo funciona, pero es otra de las medidas. Hemos aprobado el bono joven, hemos aprobado, que es también para alquiler, hemos sacado la convocatoria de ayudas al alquiler que estaba, mira qué fechas estamos, y estaba sin sacar a lo largo del año. Es que vamos, son tantas las materias que de todo hemos hecho algo. Medida, claro. Hemos sacado las bases de licitación de los centros 24 horas que estaban sin licitar desde el año 2018. En fin, han cundido estos 100 días. Sí, estamos pagando deudas. Bueno, pues no se queda con una medida, sino con varias más preguntas. No me podría quedar con una. De la calle a nuestra invitada especial hoy en Ágora. Què s'està fent mal en la Comunitat Valenciana per a que augmenten els casos de violència de gènere? Bueno, esto nos daría para un programa aparte. Un día me tenéis que invitar para hablar solo de esto. Solo de esto, porque yo creo que hace falta concienciación y sobre todo por la experiencia que tiene Susana Camarero en tema precisamente de violencia de género. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad, yo creo? Eso, ¿qué estamos haciendo mal en general, no en la Comunidad Valenciana? Porque, por desgracia, han aumentado mucho en la Comunidad Valenciana, pero también en el resto de España. Para mí, esta es una de las problemáticas más importantes que tenemos encima de la mesa, no solo como gobierno, sino, tú lo decías, como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que mejorar? La concienciación, la prevención, la sensibilización. Y me preocupan las mujeres asesinadas, que ya llevamos 5 en este año. Me preocupan los hijos de estas mujeres, que yo siempre digo, el drama es con ellas y con el entorno, ¿no? Lo que está pasando, y yo me he encontrado en las situaciones de que tengo tutelados 2 menores de una de las últimas víctimas, no digo de la última, pero porque no ha sido la última, por desgracia, pero de una de las últimas víctimas tengo 2 menores tutelados en este momento. Necesitamos más sensibilización, necesitamos que la gente entienda lo que es la violencia de género, que se resume en una frase muy visible, ¿no? La maté porque era mía. La violencia machista es la violencia que se ejerce sobre la mujer por su pareja o expareja, porque las consideran de su propiedad. Y cuando la mujer decide marcharse, decide emprender una nueva vida, decide quitarse del medio, después de haber sufrido probablemente mucho maltrato psicológico, pues ellos, como son de su propiedad, no lo toleran, no lo consienten, y lo que vemos de las mujeres asesinadas es la punta del iceberg. Hay mucho más detrás de la violencia machista y, por lo tanto, mucho más trabajo de concienciación, de sensibilización, de educación. ¿Y sabes lo que me preocupa aquí? Mucho? Los menores. Estamos viendo, cuando trabajamos con jóvenes, con adolescentes, un retroceso en las políticas de igualdad. Quizás las redes sociales que nosotros, los padres, las madres, hemos creído, primero porque vamos todos muy atarayados, pero también porque hemos creído que no es nuestra responsabilidad, hay que dejarlo en el colegio. Yo soy una defensora de que en el colegio les educan, pero les enseñan, pero no les educan. Yo le educo en mi casa, yo educo cómo coger los cubiertos, a cómo poner la mesa, a cómo comportarse y también a cómo relacionarse, ¿no? Y esas relaciones sanas por las que tenemos que abogar, ese no control por el que tenemos que abogar en los menores, el control de las redes, el control de los móviles, el control incluso de cómo se visten. O sea, esto no lo hubiésemos permitido tú y yo en nuestra época nunca, y normalizan situaciones que no son normales, pero se están normalizando. Y entonces ahí me preocupan, porque al final los jóvenes son el presente, pero también son el futuro. Y es una rueda que va cada vez haciéndose más grande. Y tenemos que seguir trabajando mucho y muy enfocados a los también adolescentes. Para mí es crucial. Bueno, pues importante la opinión de Susana Camarero en torno a este tema de por qué estamos fracasando como sociedad en la violencia de género. Más preguntas de la calle. Si te preocupa la oposición de Vox respecto a la violencia de género. Bueno, es un tema que siempre se les pregunta a Susana Camarero qué decir al respecto. Me ocupa más que me preocupa, ¿no? Yo creo que hemos conseguido que somos un gobierno
compacto, unido y que tiene una única voz en este tema, que es la condena unánime de todo el Gobierno. Lo hemos demostrado en los minutos de silencio que por desgracia digo porque quiere decir que ha habido mujeres asesinadas en esta comunidad, 3 en lo que llevamos de legislatura, no, de nuevo Gobierno. Y en esos minutos de silencio hemos estado todos condenando esta violencia. Otra cosa es que hablemos de que haya otras violencias que también tenemos que o que se pongan detrás de una pancarta o no, que también ha sido titular de prensa. Se ha jugado mucho con el tema de las pancartas. Yo siempre digo que la pancarta no salva vidas. Lo que salva vidas es la unidad, la unanimidad, la condena conjunta de la sociedad y lo que vayamos trabajando cada uno de los gobiernos y cada uno también de los medios de comunicación y de las personas que pueden apoyar y ayudar en esta lucha para erradicar la violencia de género. Y sobre todo la unidad, y la unidad hablo de todas las fuerzas políticas, que haya fuerzas, y en este caso políticas, y en este caso de la izquierda, que quieran hacer pelea, que quieran hacer un conflicto de esta lucha. Desde mi punto de vista es un error, porque estamos jugando con el dolor de las víctimas. Yo he dicho siempre que he tenido oportunidad, y os agradezco que me la deis en este espacio, que con el dolor de las víctimas no se juega. Y ahí hay que mantener una unidad única y completa. Hay que ir frente al maltratador y siempre pensando en las víctimas y pensando en lo que hay detrás de cada mujer que nos está escuchando en sus casas, que puede estar sufriendo esta violencia y que le tenemos que dar un mensaje de la sociedad entera. Y por supuesto los responsables, en este caso institucionales de gobierno, estamos a vuestro lado y hay herramientas, instrumentos, hay medios para ayudaros a salir de esta violencia. Dejarnos ayudaros. Y es el mensaje que yo daría a aquellas mujeres que estén pasando por esta situación, que estén sufriendo violencia, dejarnos que os ayudemos, dar señales de alarma, denuncia o aviso o como lo queráis hacer, pero dar una señal de alarma. Y también al entorno, también a hermanas, madres, padres, hermanos, amigas, amigos, que también responsabilidad, no denunciar, claro. El entorno tiene que implicarse también. Queremos la implicación de la sociedad y, por lo tanto, de los entornos que pueden detectar cosas raras, pues que llamen al 016 y que digan, ¿qué puedo hacer ante una situación que yo creo que no es normal? Susana decía, vicepresidenta, que unanimidad en el Gobierno era en torno a la pregunta de Vox. ¿Le puede incomodar en algún momento algunas declaraciones de sus socios de Gobierno en torno a este tema? ¿O es algo que hay que dejar y, de nuevo... pues, yo creo que hay que hacer pedagogía, entonces tampoco quiero entrar en el yo no lo diría así. Yo creo, y cuando hablamos de palabras, sí, las palabras son importantes, pero nosotros hablamos de violencia de género. Para mí, yo utilizo violencia de género, violencia machista, violencia sobre la mujer, que es la que está en la ley. La violencia sobre la mujer es más incluso que la violencia de género y está reconocida en el Convenio de Estambul. O sea, lo que hay que hacer es mucha pedagogía también. No hablo solamente en este caso de los socios, sino en general de la sociedad, ¿no? Es decir, estamos hablando de esto es una realidad y ellos no lo niegan, nadie niega que exista esta violencia. Entonces, lo que hay que hacer es pedagogía y de verdad no perder el tiempo en, pues yo lo diría de otra manera, pues mi filo va por aquí o por allí, sino trasladar ese mensaje a las víctimas. Si es que yo me quiero dirigir siempre a las víctimas cuando hablo de esto. De verdad es tan importante que ellas se vean seguras, que ellas tengan la tranquilidad de que les vamos a ayudar, en general como sociedad, las fuerzas y cuerpos de seguridad por un lado, la Fiscalía por otro, los juzgados, nosotros como el Gobierno, vosotros como medios de comunicación, la sociedad, las asociaciones que trabajan con ellos. Es tan importante que se vean apoyadas que no merece la pena perder un minuto en el rifirrafe porque perdemos el foco y el foco son ellas. Queda clara la respuesta en torno a esta cuestión que planteaba una vecina. Última pregunta también de la calle, la vivienda, creo que preocupa también a los ciudadanos. Què va fer per a solucionar els problemes que li se plantegen en la vivenda en la comunitat? Y esto nos daría para otro programa también. Que también lo deberíamos hacer. Vicepresidenta. Voy a venir todos los días. Claro. Hablamos de situaciones de alquileres de 1.500 euros ahora mismo que se están pagando. Los jóvenes no pueden acceder ni al alquiler ni a la compra. ¿Cómo se puede regular? ¿Cuál es su hoja de ruta en esto? Mira, nosotros no somos un gobierno intervencionista, somos un gobierno que pone soluciones o que pretende poner soluciones a un problema que es prioritario. Yo creo que en los jóvenes, esta mañana hablaba con el director general del IBAG y le decía, ahí tenemos que hacer, aparte y con el secretario autonómico de Vivienda, que ha estado un rato también, aquí tenemos que hacer especial hincapié. ¿Qué estamos haciendo como gobierno? Nosotros nos hemos comprometido a construir a través del Plan Vive, y tiene todo el significado Plan Vive, 10.000 viviendas sociales. ¿Por qué?
porque creemos que cuanto más vivienda haya, más oferta haya, regular al mercado. Se va a regular y van a bajar los precios. El problema ahora es que no hay viviendas en el mercado y que hay una ley nacional que además a los propietarios de vivienda les hace que no pongan al alquiler las viviendas y eso encarece. Cuanto menos hay, pues más caro sale. Con lo cual, queremos construir 10.000 viviendas y de entre esas 10.000 viviendas un número importante van a ir para jóvenes. Yo decía, creo que hace un momento en otra de las contestaciones, sí, que a nada más llegar, una de las primeras medidas fue comprar un edificio que estaba pendiente de finalizar en la compra de 125 viviendas, de las cuales 33 son viviendas para el alquiler porque están sin ocupar. Hoy hemos puesto en marcha el proceso para que se vayan solicitando esas viviendas, pero van a ser todas dirigidas a jóvenes familias, a familias jóvenes, porque creemos que ahí es donde está el problema. Necesitamos que las familias se puedan emancipar, que los jóvenes se puedan emancipar. Y vamos a hacerlo a través de alquileres asequibles, también con ayudas y con avales, como ha anunciado el presidente Mazón, para esa primera compra de vivienda. Que ayude a regular ese precio de mercado. Esa es una de las primeras medidas. También para que puedan salir, vale, los jóvenes puedan tener, todos queremos poder salir de casa de nuestros padres, porque además es que esto no lleva solo a que puedas tener una vida independiente, es que puedes construir una familia, el tipo de familia que elijas, pero puedes construir una familia y con eso también tendremos que hacer frente al reto demográfico que también pende de esta consellería y que es una realidad como está la pirámide poblacional invertida y los pocos niños que tenemos. Pero claro, es que cuando nos ponemos a tener hijos, cada vez somos más mayores, ¿no? La edad media de maternidad en este momento está en más de 40 años. Es un escenario que tenemos que cambiar, lógicamente. Y la vivienda es clave. Totalmente, de acuerdo. Vicepresidenta, usted hablaba de esa ley de vivienda a nivel nacional que se puso en marcha. ¿Cree que debería derogarse, pedir cambios después de los frutos que está dando en comunidades autónomas como la valenciana? Es que no ha sido, ya veremos cómo transcurre, ¿no? Porque ha sido recurrida ante el Constitucional por varias de las comunidades y nosotros desde luego no estamos de acuerdo con muchas de las cuestiones que plantean y además es que no ha funcionado. Es que tenemos la experiencia de algunos países nórdicos, pero tenemos la experiencia de Cataluña, que intentaron controlar el precio de la vivienda en algunas zonas y eso ha hecho que la vivienda se encarezca, porque salen del mercado, insisto, porque los propietarios de vivienda, esos grandes tenedores que llaman algunos, los propietarios de vivienda, no sacan las viviendas al mercado. Y por lo tanto hay menos viviendas, más caro el alquiler. Entonces no es una ley buena, pero es que tenemos la ley nacional y luego en la Comunidad Valenciana sí que nos hemos comprometido a hacer una nueva regulación de vivienda porque tenemos 2 leyes, hay 33 normas, 2 leyes, no sé cuántos decretos y hasta instrucciones que hacen que un mare magnum de normativa que impide la construcción de viviendas y lleva a que quienes tienen que construir, que al final tenemos que pensar también en que hay alguien, unos promotores que tienen que construir las viviendas, se lo tienes que poner fácil. No les puedes seguir poniendo trabas porque entonces no construiremos viviendas. Y nuestro objetivo es construir 10.000 viviendas en 4 años, que es un objetivo ambicioso, pero posible, realista, construir esas 10.000 viviendas, sacar las viviendas al mercado, ayudar a las personas más vulnerables y entre ellos los, insisto, jóvenes y familias jóvenes a tener esa vivienda que es un derecho. Es que es un derecho. Ayudas para el alquiler a los jóvenes. Decía anteriormente, justo en esa radiografía inicial que nos hacía, que todavía también hay una situación complicada. ¿Las va a haber de nuevo? Sí. ¿Están ya en marcha? ¿Se pueden solicitar? Sacamos el bono joven ya hace ya algunas semanas, ya hace tiempo, y hemos sacado la semana pasada, no sé si la semana pasada o está a primeros de semana, se me van los días, pero hemos sacado las ayudas al alquiler, que entre otras no solamente es para jóvenes, también para mujeres vulnerables, para familias monoparentales, es decir, para tienes que tener una serie de requisitos, pero especialmente para las personas y las familias más vulnerables. Y estas ya han salido, por lo tanto tienen un mes para solicitar las viviendas y esto aligera y ayuda a muchas familias, a muchos jóvenes a que puedan pues alquilar y tener esa vivienda, porque además son para alquiler de viviendas incluso de habitaciones, es decir, porque a veces no llegas ni siquiera a poder alquilar tú solo una vivienda, pero ya han salido. Bono joven ya ha salido y las ayudas al alquiler están en este momento, tienen un mes, así que espabile todo el mundo a pedirlas. Por cierto, hablábamos antes de sus antecesoras en el cargo, Aitana Mas, usted la nombraba, Héctor Illueca de Podemos fue el que dirigía la cartera de vivienda. ¿Cómo es ese diagnóstico en esta consellería también complicada, como nos explicaba
en la de servicios sociales? Pues mira, ya no parto de menos mucho, que son las facturas pendientes de servicios sociales, pero parto de cero. Porque el problema es que no se ha hecho nada. Se han hecho mucha normativa, lo que decían, un batiburrillo de normativa que dificulta la construcción de viviendas, pero es verdad que no se construyeron viviendas y que la política de vivienda ha sido bastante deficiente con el gobierno del Botànic. Una vicepresidencia entera dedicada a prácticamente nada durante los últimos años. Por lo tanto, hay... vamos a modificar legislación y, como digo, al plan Vive de 10.000 viviendas puestas en marcha a lo largo de la legislatura. Han dejado incluso fondos europeos que hay que aprovecharse. Claro. Yo soy una defensora de los fondos europeos y a los míos siempre les digo, vamos a insistir en hacerlo bien, en gestionar bien los fondos, porque así nos vendrán más. Y hay una adenda ahora y sabemos que podemos ser receptores de más fondos, vamos a gestionarlos bien, que al final esto no sale de las arcas de los impuestos de los valencianos y de las valencianas, sino que nos viene de Europa. Es un regalo, pues vamos a jugar bien con el regalo, que no se pierda. Y ahí hay mucho que hacer. Sí, no me gustaría acabar esta entrevista sin hablar de la parte de igualdad, que además tanto le gusta a la vicepresidenta. Desde el principio yo creo que lo dejó claro también desde que la nombraron, que hay que establecer medidas eficaces para lograr la conciliación y una palabra que hace falta mucho decirla, la corresponsabilidad. Vicepresidenta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hoja de ruta lleva en este tema que además le apasiona? Sí. Yo soy una feminista convencida, lo digo siempre y no me escondo porque siempre lo he sido y llevo toda mi vida defendiendo estas políticas, ¿no? Para mí no hay igualdad sin conciliación y no hay conciliación sin corresponsabilidad. Tú has dicho la palabra. Corresponsabilidad es la clave, ¿no? O sea, o nos repartimos, cada uno como buenamente sepa y quiera en su casa, pero nos repartimos las labores de cuidados, especialmente de cuidados, o no avanzaremos las mujeres. Yo me acuerdo cuando en el Congreso, porque ya era diputada hace ya unos cuantos años, las fotos, las imágenes que habéis visto, que habéis emitido, se nota la diferencia de los años, pues entonces ya decíamos... empezamos a trabajar en la conciliación, es decir, las mujeres nos incorporamos al mercado laboral, vemos que no conciliamos la vida laboral, personal y familiar y empezamos a trabajar. Pero es que ahí de repente nos dimos cuenta que nos quedábamos cortos y teníamos que ir a la corresponsabilidad. Mirad, yo en los últimos años, antes de volver y antes de irme a Madrid, yo he estado como autónoma, cuando dejé la política, haciendo planes de igualdad. Cuando haces planes de igualdad haces un diagnóstico de la situación de las empresas. Y lo que nos demostraba ese diagnóstico es que el 90 y pico % de las cargas de cuidados lo tienen las mujeres. Somos nosotras las que nos reducimos las jornadas, con lo cual reduces el salario y por lo tanto también reduces tu pensión. Somos nosotras las que pedimos excedencias para el cuidado de los menores. Yo siempre digo que nosotras, las que somos madres, nuestros hijos no vienen con una guía de cómo educar, o sea, la misma guía que tienen nuestras parejas. Y sin embargo nosotros nos creemos superwoman, que digo, no tenemos que serlo, no se empeñemos. Claro. Pues también hombre, por medidas, evidentemente, tenemos que ayudar con la educación 0-3, que yo no entiendo cómo si primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, la universidad es pública y gratuita, porque 0-3, que son los años más complicados para la vida de nuestros hijos y también, evidentemente, de las mujeres y de los hombres, ¿por qué no está? Y luego en las empresas, flexibilización horaria. Oye, somos uno de los países, si no el país de la Unión Europea, que más tiempo permanecemos en el sillón en nuestros despachos o en nuestros lugares de trabajo, pero menos productivos somos. Es verdad que la pandemia, el teletrabajo nos ha ayudado, pero el teletrabajo... Cuidado, que no sea una trampa para la conciliación y que no estemos, y lo hemos visto también durante la pandemia, en la pantallita y mientras tanto atendiendo al niño, o te levantas a atender o a hacer la comida en tus horas de trabajo, ¿no? O sea, esto también lleva. Entonces, hay una responsabilidad de las administraciones para fomentar esa conciliación, esa flexibilidad horaria, ese teletrabajo híbrido. Yo siempre apuesto por el híbrido, es decir, teletrabajo unos días y trabajo presencial otro para no perder tampoco la dinámica. Y desde las empresas hay que potenciar, hay que ayudar a las empresas a potenciarlo. Por lo tanto, y una parte importante, que nosotras nos dejemos. Que es fundamental, que nosotras no queramos seguir llevando la mochila de la conciliación. Que yo me he encontrado muchas veces que me han preguntado, ¿y cómo puedes hacerlo ahí? Tú no ves a tu hijo, tú no tal.
Bueno, pues es que aquí somos dos partes siempre en la familia, esté compuesta como esté compuesta, y tenemos que repartirnos, ¿no? Delegar Entonces, también. pero es fundamental esta pata. Bueno, pues sabía lo que hacía el presidente de la Generalitat, Carlos Paz Mazón, cuando le daba tanta responsabilidad y tan en esta macroconsellería, servicios sociales, igualdad y vivienda. Apasionada de lo que hace, ilusionada, asustada un poco por todo el escenario con el que se ha encontrado, pero Preocupada, más que asustada. Preocupada, me gusta más, pero sabemos que va a conseguir esos retos importantes y esa hoja de ruta que se ha marcado. Gracias, vicepresidenta. Seguimos en contacto porque son muchas las áreas que queremos seguir Volveré pulsando. cada vez que me llaméis. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Susana Camarero. Gracias. Así terminamos. Mañana volvemos, ¿no? Mañana es viernes, volvemos ya la semana que viene. Así que les esperamos en este nuevo horario aquí en 7 Televalencia. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.